Dios los bendiga, hermanos, donde quiera que estén. Dios los guarde, Dios los fortalezca en gran manera. Aleluya, porque en gran manera Dios está cuidando de su pueblo, de su rebaño. Aleluya. Porque a vosotros os es dado conocer los misterios del Señor. Aleluya, bendito Dios. Veamos, hermano, un tema que se llama actas y decretos. Aleluya. Y vamos a tomar base bíblica ahí, hermano, en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 14 y 15. Le dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es un acta? Un acta es un documento en que se registran los pormenores más importantes o significativos. ¿Qué es un decreto? Una decisión autorizada, decisión de un jefe de Estado o de un tribunal. Bien. Cuando hay un acta, cuando una persona hace un ilícito, alguien le robó algo, va y levanta un acta, y esa acta está declarando que tal o cual persona robó, ¿verdad? Que robó. Entonces esa acta es para condenar en su caso el ilícito o el robo. Y esa acta va a estar ahí vigente hasta que sea aprehendido el ladrón. En lo espiritual, así funciona. Dice el Señor que en su palabra que Jesús anuló el acta de los decretos que ven contra nosotros. ¿Y dónde la puso? La puso en la cruz, la clavó ahí. Bien. ¿Cómo se hace una acta? Un decreto. Las actas se hacen por medio del verbo, o sea, de la palabra. Cuando nosotros pecamos, el diablo levanta un acta y va al Padre y dice: hizo esto, hizo esto otro. Esa acta es cierta, es verídica, porque sí es cierto que él no puede mentirle a Dios. Él dice: tal persona cometió un delito y es digna de castigo. Y las actas se hacen a través de lo que hablamos. Todo lo que hablamos nosotros son actas contrarias, porque no muchas veces se habló lo bueno, siempre se habló de lo malo. Siempre, y aún todavía se está hablando de lo malo. Y hablar eso, pero también lo que hablaron nuestros antepasados sobre nuestra generación, sobre su generación. Y de esta parte también somos parte de esa generación de nuestros antepasados. ¿Qué hicieron ellos? En su generación hicieron muchas cosas y dijeron muchas cosas. Sí, quizás nuestros antepasados se relacionaron con la brujería, con la hechicería, con maldiciones, con pactos. No sabemos. Eso repercute en nosotros. Son actas, son actas que están contra nosotros. Y consistentemente o consecuentemente nosotros llevamos esa herencia de lo que hicieron nuestros padres, lo que hablaron sobre nosotros, sobre nuestras vidas, ¿sí? ¿Cómo puede quitarse eso? Un ejemplo: una señora Pérez se casó con un hombre, pero al poco tiempo se divorció. Cuando se divorcia se quita el vínculo.
se divorcia y se quita el vínculo que hay. Pero la señora Pérez en este caso no se divorció, se separó nada más y duró mucho tiempo ese hombre hasta se había casado, o sea, se había juntado con otra persona, pero ella seguía siendo su esposa y él seguía siendo su esposo. ¿Por qué? Porque nunca hubo un acta de divorcio. Entonces, nunca se divorció, y aunque vivía con otra persona, pero seguía casada con él, porque había ¿qué? Un documento, un acta que los comprometía a estar unidos por el acta, ¿sí? Por el documento. Entonces, una vez que esa persona se divorcia, entonces sí queda libre. Una vez que se divorcia, ya queda libre. ¿Y cómo quedamos nosotros libres con las maldiciones de los antepasados? ¿Cómo podemos ser libres? Si levantó el diablo muchas cosas en nuestra contra, ¿sí? Ahora, para seguir sobre esto, 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero vemos, hermanos, que el que está en Cristo los mismos pecados, la misma conducta, la misma habladuría y otros pecados más fuertes. Entonces, ¿qué pasó? Porque siguen haciendo las mismas cosas los que están en Cristo. ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Han visto cómo hay gente que se dice cristiano, pero siguen cometiendo una serie de ilícitos terribles que traen mal testimonio, que trae vituperio al cuerpo de Cristo? Dijo, ¿cómo es posible eso? ¿Pero por qué? Porque nunca se han roto las actas del diablo. Nunca se han roto esas maldiciones que cayeron sobre nosotros. Nunca. Debemos cortar con los lazos que atan el alma. Porque mire, hermano, ya se nace una persona con ataduras, con maldiciones. Se dice que un hombre estaba en coma. Y este hombre en coma decía, nomás hablaba de vez en cuando, córtenme los lazos. Córtenme los lazos. Y volvía a estar otra vez en coma, pero nomás como que volvía a la conciencia, decía, córtenme los lazos. Córtenme los lazos. Y una de sus hijas, al ver que estaba haciendo eso, agarró unas tijeras y dice, yo te los voy a cortar. Pero no sabía, ¿no? Pues, porque estaba haciendo. Dice, mira, estoy cortándolos. Y empezó a cortarles de los dedos con una tijera. Y luego acá y en todos lados por su cuerpo, en sus pies. Empezó a corte. Dijo, ya corté todos los lazos. Ese hombre regresó del coma. Cuando regresó del coma, habló con su madre. Su madre lo había atado desde chico, desde niño. ¿Cuántas veces se atan a las personas, hermano? Con la palabra. Hay gentes, madres de familia, y son algo que utiliza el diablo, y le dicen al niño, eres un inútil, eres un bueno para nada, eres un tonto. O puedes cometer el error de decir, el otro es mejor que tú. Tú nunca vas a progresar.
Y más duro, dice, yo espero lo peor de ti cuando hay un problema entre los padres y los hijos. Y cuando una mujer se casa con el que no quiere su mamá o su papá, dice, va a ir bien. Yo sé que no te va a ir bien. O el esposo con la esposa. Dice, tú eres lo peor que me ha pasado en la vida. Tú eres lo peor que me ha pasado. En mala hora me casé contigo. No sirves para nada. Hay gente que le dicen, eres un animal. Muchas cosas de esas. Oh, mujer, mejor no me hubiera casado. Me hubiera casado con el otro. Estaba bien rico, estaba mejor económicamente. Sí. Y otro más duro. Las mujeres que le dicen a sus hijas, la vas a pagar con tus hijos. Todo lo que tú estás haciendo la vas a pagar con tus hijos. Y son maldiciones, y son ataduras, y son actas que el diablo tiene contra aquella persona. Esas actas, esos decretos, tienen que destruirse, deshacer esas maldiciones. ¿Sí? Veamos lo que dice Proverbios capítulo 18, 20. Proverbios 18, 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Mira lo que dice el 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hay gente que se llena hablando cosas feas, cosas malas. Descansa porque dijo lo que tenía que decir y le dije, y estoy en paz. O sea, pero de eso se va a llenar su vientre, del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuál es el resultado de hablar mal? ¿Cuál es el resultado de hablar bien? Pues ya sea bien o ya sea mal, van a comer o van a pasar las consecuencias de su buena palabrería. Es decir, lo que hablaron, de eso van a comer. O qué decir, va a ir las consecuencias de hablar bien o de hablar mal. El que la ama comerá de sus frutos. Dicho de otra manera, las consecuencias de hablar mal las vas a pasar. Las bendiciones de hablar bien también te van a llegar. Depende de cómo quieras usar la lengua. Y la lengua se ha usado para muchas cosas malas. Entonces, hermano, vamos a ver qué es lo que... Vemos ahí lo que pasa con la lengua. Vamos a ver por qué es esto. Proverbios 6.2, un poquito atrás. 6.2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. La palabra que has hablado te va a enlazar. Claro, la mala palabra te va a enlazar, te va a atar, ¿sí? Y eso nadie puede desatarte si tú no te desatas. Liberando a un endemoniado, el diablo le decía al que estaba orando por el endemoniado habló otra vez de este hombre, le dijo, ¿por qué me quieres echar fuera de él si él me ama? En realidad el enemigo, el diablo que estaba ahí, el espíritu que estaba ahí, estaba a gusto ahí en esa casa porque el portador lo había dejado entrar.
con legalidad estaba él ahí. Y nadie puede sacarlo. Porque con derecho entra. Entonces tú tienes un espíritu de maledicencia, de odio, de rencor, de muchos tipos de espíritus. Si tú no renuncias a esos espíritus, ellos van a estar viviendo siempre contigo. El enojo, la ira, la maledicencia, el rencor, la amargura, la soledad, la depresión, va a estar siempre viviendo contigo. ¿Por qué? Porque tú le dices entrada. Y nadie lo puede sacar. Ni el hombre más ungido. ¿Por qué? Porque la persona que tiene eso es porque le dio entrada y el diablo dice, estoy aquí legalmente. Tengo derecho a estar aquí. Se me dio ese derecho. El diablo arrebató el derecho de gobernar este mundo. Se lo arrebató con engaños. Adán y Eva. Y así mismo, con engaños entra en la persona, sea hombre, sea mujer. Entonces, qué terrible es esto. Veamos Isaías 53. Isaías 53. 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí. Base bíblica cuando oramos por un enfermo. ¿Y por qué tanto enfermo? ¿Y por qué tanta enfermedad en el pueblo de Dios? ¿Por qué tanta gente enferma? Tanta gente sufriendo por diversos malestares, dolores físicos, mentales podría ser también. ¿Por qué? Porque no se han anulado las cadenas. No se han roto esas cadenas de ataduras que ha habido sobre nuestras vidas. Así como dice la palabra de Dios, que somos nuevas criaturas, pero seguimos siendo lo mismo. Y es algo que tiene el diablo contra nosotros, que seguimos cometiendo los mismos pecados. Así como ya está la sanidad ahí. ¿Por qué no hay mucha sanidad? Porque siempre el pueblo de Dios estaba enfermo. Porque no se han roto las maldiciones que el diablo tiene contra nosotros. Maldiciones ancestrales, decíamos el otro día. Y si bien. Hablaba cortito, hablaba mochito, no hablaba bien pues. Y los padres un día que lo oyeron hablar unas palabras, como los decía mal, no las ponía a pronunciar, se agarraron a risa y los dos. Ese niño se acomplejó bastante y eso le causó un gran trauma. Cuando creció, era grande, era tartamudo, no podía hablar correctamente. Ya de grande se dio cuenta de ese asunto y salió de él. Se superó y ahora es un gran conferencista que habla diluidamente y da testimonio de eso. Pero ¿qué pasó primero? Se sintió avergonzado por sus propios padres porque se rieron y él creció con ese complejo. Inmediatamente algo sucedió en ser que empezó a tartamudear. Qué tremendas son las palabras o las actitudes de las personas que están cerca de nosotros, hermano. Una palabra puede marcar una vida. Veamos Génesis capítulo 39. No es 37, hermano, perdón. Génesis 37, versos 3 y 4.
3 y 4, ¿verdad? Está hablando de José aquí. Dice así: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué ocasionó el hecho de que Israel conociera, más bien le hiciera una túnica a José, Israel a José, su padre pues? Provocó envidias, provocó una guerra entre los hermanos, ¿sí? Y eso conllevó a simular una muerte de José, ¿sí? Y fue llevado a Egipto. Ustedes ya conocen la historia. ¿Pero qué provocó eso? El consentir a un hijo de entre todos es muy peligroso, es muy dañino. O sea que la vida de la niña es arruinada completamente por los padres. Cuando le dicen, tu hermano es mejor que tú, tu hermana hace mejor la tarea, tu hermano es más obediente que tú, empiezan a marcar una diferencia muy grande, pero que llega hasta la edad adolescente, hasta la edad adulta. Y esas palabras mal dichas fueron años de amargura para el niño o la niña. Ya tiene 40 o 50 años y todavía recuerda con dolor, con amargura, aquello que hicieron sus padres con ellos. Eso es terrible. No es bueno tener consentidos. Israel provocó una guerra dentro de su propia familia. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos nosotros romper contra todas las actas que el diablo ociosa. ¿Cuánto más la que usamos para maldecir? ¿Por qué eso se tiene que hacer? Porque las actas ya fueron clavadas. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿Sí? Como la ley fue absorbida por el Señor Jesús. ¿Sí? Abolida. Así todas las maldiciones que había por cuanto a la ley. Porque nadie pudo cumplir la ley. Y era un decreto que era contrario. ¿Sí? Un mandamiento que eran contrarios. Entonces, como nadie la pudo cumplir, vino Jesús a cumplirla. Como ya se efectuó la salvación en la cruz del Calvario, y ya por sus llagas fuimos curados, entonces ya está hecho todo. La dolencia fue llevada a la cruz. La salvación ya se realizó. Ahora tú tienes nada más que aceptarlo, a Jesús como Salvador personal. Ahora tú tienes que romper las maldiciones que ha habido sobre tu vida, por lo que has dicho, lo que has hablado, o lo que ha habido de tus antepasados. ¿Por qué? Porque se repite la historia. El ciclo se repite. El padre adúltero, el hijo adúltero, el nieto adúltero y el bisnieto adúltero. Son una generación, 4 generaciones ahí. Se tienen que romper con eso. Son actas y decretos que el diablo tiene en contra de la gente. Dios te bendiga, hermano.